Jaime Saavedra, director del programa de reducción de pobreza y equidad del Banco Mundial. Muchas gracias por tu tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias, Alberto. Director del programa de pobreza y equidad, o sea que vamos a hablar de justamente pobreza y más que de pobreza, desigualdad. Yo siempre he tenido, cuando hablamos de desigualdad, yo siempre he tenido un problema de entender el concepto. Yo no soy economista, así es que por principio tengo este problema. Pero cuando hablamos de la desigualdad y sobre todo este famoso índice Gini de la desigualdad en ingresos, ¿no? Que eso es a lo que se refiere. Y a mí siempre me salta, porque yo prefiero en lo personal hablar de desigualdad de oportunidades. Porque desde mi punto de vista, en un mercado libre se espera que haya desigualdad de ingresos, pero mientras haya igualdad de oportunidades, el que tiene ingresos bajos entonces debería de tener el mismo acceso a las oportunidades para poder eventualmente aspirar a tener ingresos altos, mayores, ¿no? Pero cada quien está donde quiere, es decir, yo estoy actualmente con ingresos bajos porque, bueno, mi circunstancia actual, pero tengo la oportunidad de prosperar en ese sentido. Por eso es que yo prefiero hablar de desigualdad de oportunidades más que de ingresos. Entonces yo te pregunto, ¿por qué es importante? Porque evidentemente lo es, pero no entiendo por qué. ¿Por qué es importante la desigualdad de ingresos? Mira, ambas maneras de ver el tema son muy importantes, ¿no? Y en primer lugar, el problema con la desigualdad de ingresos, como se ve en América Latina, pero en muchas otras regiones del mundo también, es que justamente gran parte de esa desigualdad de ingresos que observamos se debe a que existe desigualdad de oportunidades. Tú correctamente dices, hay una parte de la desigualdad de ingresos que es apropiada, que es correcta, que simplemente está premiando al que se esforzó más. Exacto. O al que se educó más. Y efectivamente, inclusive, se necesita en partes esas señales del mercado que digan, si es que tú te esfuerzas más y te educas más, vas a ganar más. Entonces eso incentiva a las familias y a las personas a invertir en educación. Entonces hay una parte de la desigualdad que es bienvenida. Pero hay una parte de la desigualdad que no es justa o que no es bienvenida porque justamente se debe a que el piso no está parejo para todos. Y lamentablemente lo que todavía encontramos, a pesar de las mejoras que se han observado en América Latina y en muchas partes del mundo, es que dependiendo de dónde naciste, dependiendo de quiénes son tus padres, dependiendo de tu género, eso define las oportunidades que tienes al comienzo de nutrirte bien, ¿no? De tener estímulo temprano, de tener una mejor o peor educación. Entonces, si simplemente por dónde naciste o quiénes son tus padres, eso define el acceso a ese conjunto de servicios, eso ya hace que el piso no está parejo. Bueno, y esa es la desigualdad de oportunidades que preocupa entonces, mucho. Es la desigualdad de oportunidades, entonces. O sea, al final a lo que importa es la desigualdad de oportunidades. Es la que importa también desde el punto de vista de que es la desigualdad en la cual se puede acceder más e incidir más desde el punto de vista de políticas. ¿No? Que ese es otro tema importante. Ahora, háblame del famoso índice Gini, porque el problema que yo tengo con el índice Gini, y de nuevo, yo tengo muy pocas capacidades, así es que espero que me lo hagas entender a mí. Porque el índice Gini dice, si está en cero, quiere decir que hay igualdad para todos. Pero a mí, por lo que yo interpreto el índice Gini, es que si todos son pobres, entonces el índice Gini está en cero. Todos son iguales. Todos son iguales. Exacto. ¿Estoy bien? Estás bien. Entonces está mal. Entonces, por eso uno tiene que medir dos cosas. Pero entonces está mal el índice Gini. Porque el índice Gini dice, si todos estamos en cero, entonces todos estamos bien. Pues sí, pero todos podemos estar pobres, claro, entonces. Pero por eso es que uno tiene que medir dos cosas. Tienes que medir el promedio y la dispersión. Entonces tienes que medir qué tan alto es el ingreso medio y cuál es la dispersión de ese ingreso. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que los países lo que hacen es monitorear dos indicadores. Tú tienes que monitorear en primer lugar, cómo está subiendo el ingreso medio y luego tienes que monitorear también qué está pasando con la dispersión alrededor de ese ingreso. Y es lo mismo con las oportunidades, ¿no? Una cosa es que, por ejemplo, te doy el siguiente ejemplo. En el caso del acceso a las oportunidades y la igualdad de oportunidades, uno puede decir, en este país la cobertura del acceso a agua ya ha mejorado. Okay, entonces 70% de la gente tiene acceso a agua y 30% de los niños, digamos, no tienen acceso a agua. Ahí ya hay un nivel de desigualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Unos tienen acceso, otros no. Pero ese es un promedio, ¿no? Ese es el promedio de todo el país, digamos. Además de eso puede haber otro problema con la desigualdad de oportunidades, que es posible que ese 30% sean todos niños cuyos padres tienen poca educación o sean todos esos niños rurales. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí además tienes, no solamente que hay un problema que el promedio
no es lo alto que quisieras en términos del acceso global al agua, sino tienes que además hay un problema de desigualdad de oportunidades, porque aquellos que no tienen acceso son niños con determinadas circunstancias, ¿no? Niños con padres poco educados o niños rurales. Entonces te das cuenta que es un problema compuesto a veces, ¿no? Siempre se tienen que mirar las dos cosas, cuál es el nivel global a nivel de todo el país y qué está pasando con la dispersión a nivel del país. Y si tú miras los ingresos, tienes que mirar cuál es el promedio de ingresos, si efectivamente quieres que el promedio de ingresos suba, pero quieres que suba y no necesariamente con una dispersión muy grande. Y para que esa dispersión no sea muy grande, justamente lo que tienes que hacer es asegurarte que hay igualdad de oportunidades, ¿no? En la medida que haya igualdad de oportunidades y que el piso esté parejo, entonces en el mediano plazo esa dispersión de ingresos va a ser menor. Claro. Ahora, dime una cosa, viajando por América Latina he tenido la gran fortuna de estar yo en todo tipo de comunidades y he estado con algunas comunidades aborígenes, que yo creo que hay diferencia entre aborigen e indígena, pero eso no importa, de la Amazonía, ¿no? Y son comunidades que materialmente no tienen absolutamente nada. De hecho, no acumulan ni siquiera animales, no tienen nada. Ellos viven al día literalmente. Cuando quieren desayunar, se levantan de donde se duermen, van al árbol, van al río, pescan un pescado, desayunan, la comida lo mismo, etcétera. No acumulan absolutamente nada. Pero son gente, yo lo vi, tremendamente feliz, tremendamente nutrida. Los niños son gorditos, cachetoncitos y se ven bastante felices y no le piden absolutamente nada a nadie. Ellos entran dentro de esta desigualdad. Ellos viven tan felices como los que viven, o más que los que viven en los penthouse en las ciudades. Mira, el entrar al tema de la felicidad es difícil. Es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, pero en términos de acceso... Digo, porque si tú les dices a estos tipos, a estas personas, tú dices, oye, es que tú no tienes nada, te van a discutir, te van a dar 1000 razones por las cuales lo tienen todo, ¿no? Claro, o sea, si alguien dice, mira, yo estoy bien con lo que tengo y yo no quiero que ni el Estado ni la sociedad me dé nada, ok, está bien, ¿no? Pero el punto es que hay, en muchos de esos casos, el acceso a salud o el acceso a educación que tienen estas comunidades es, en la mayor parte de casos, en América Latina, por ejemplo, mucho menor, ¿no? al que tienen... No, de hecho no tienen. ¿No? O no tienen. No tienen. Entonces, una cosa es que alguien dijera, bueno, yo no quiero, y otra cosa es que dijera, bueno, yo quiero pero no puedo. Exacto. ¿No? Entonces, si alguien dijera, bueno, yo no quiero, ese sería un juicio de valor. Pero el problema aquí no estamos en un tema de juicio de valor, porque esas comunidades, como tú dices, no es que si quisieran tener esa mayor educación, lo podrían hacer. No lo hacen porque no quieren. No, ese no es el caso. Si quisieran, no podrían. No podrían. No podrían. Entonces sí tenemos un problema. Lo bueno es que no quieren. Entonces, bueno, no sé, y ahora, eso es, yo no estoy tan seguro, no estaría tan de acuerdo con eso, ¿no? Porque a veces tú puedes no querer algo simplemente porque nunca lo has visto. No puedes no querer algo que es mejor para ti, que va a generar progreso para ti o para tus hijos, pero si está completamente fuera de tu referente. Nunca lo has visto, entonces, bueno, de repente no te quejas, quizás, ¿no? Pero yo diría que al contrario, el mundo está moviéndose en la otra dirección, en un mundo mucho más globalizado, ¿no? Donde las comunicaciones hacen que todo el mundo vea todo. Es al contrario, yo creo que esa percepción de desigualdad de oportunidades ahora es probablemente mayor, porque quizás esa comunidad que tú estás diciendo 20 años atrás no veía lo que pasaba con el resto del mundo, ahora sí lo ve. Ahora es mucho más fácil que a través de Internet esa comunidad de origen vea lo que pueden tener y a lo que pueden acceder las gentes en las ciudades, ¿no? Ahora, también pueden ver las cosas malas que hace la gente en las ciudades. Pero mira yo no estaría tan seguro de decir, estas comunidades están felices con eso. Uno tiene que tener mucho, yo tendría mucho cuidado con ese juicio. Y mira, de nuevo, yo estoy hablando por lo que yo vi ahí, es decir, yo no lo estoy hablando como a la distancia, ¿no? Claro, de que, son pobres, son felices. No, créeme que yo lo vi y no tienen, y cuando dije que no tienen nada, no tienen electricidad, no tienen camino, no tienen nada, llegamos por helicóptero, etcétera, y literalmente están desnudos. Y por lo que vi estaban muy contentos, pero en fin. Pero el punto que es importante, creo yo, es que la gente tiene que tener la opción. Si no quieres tener acceso, si no quieres usar algún servicio, bueno, ok, pero tienes que tener acceso a eso. Y tus hijos tienen que poder tener acceso a eso. Tener la oportunidad. Tener la oportunidad. Que no la tomes es otra cosa. Que no la tomes es otra cosa. De acuerdo contigo. Ahora dime una cosa, pregunta.
para poder reducir la pobreza y aumentar las oportunidades es necesario absolutamente tener crecimiento económico, ¿sí o no? Es absolutamente necesario. Ok. Si crecimiento económico hemos tenido en América Latina, no el deseable, porque no estamos creciendo lo suficiente, pero hemos tenido crecimiento económico, ¿por qué ha aumentado la desigualdad? Es decir, ¿por qué ha aumentado? Hemos tenido este elemento necesario que es crecimiento económico, pero sin embargo ha aumentado la desigualdad y hay más gente sin oportunidades. Mira, ahí yo corregiría una parte de esa aseveración, que es que en el caso de América Latina hay que decir hay dos hechos estilizados. Uno, América Latina es ahora la región más desigual del mundo. Ahí está. ¿Ok? Pero es la única región en la cual la mayor parte de países ha visto su desigualdad reducida en la última década. Ahora, no quiere decir que no hay desigualdad en América Latina. Sigue estando en la estratosfera. ¿No dijiste algo contradictorio? No. Porque una cosa es el nivel y otra vez es el cambio. La desigualdad en América Latina es de las más altas en el mundo. ¿Y ha aumentado? No ha aumentado. Se ha reducido. Lo cual no quiere... Sigue siendo la más alta del mundo. ¿Ok? Pero la aseveración, te pregunto, entonces, la aseveración de que ahora Bueno, América Latina ¿es más desigual? Eso no es cierto. no es cierta. Eso no es cierto. Okay. América Latina hoy día, si nosotros miramos los niveles de desigualdad o las brechas de ingreso entre el más rico y el más pobre, en los distintos países de América Latina, se ha reducido. Si no me equivoco, los datos es en 14 de 17 países en los que hay datos buenos. Ese coeficiente de Gini que tú mencionabas, que mide la dispersión de ingresos entre más ricos y más pobres, ese indicador se ha reducido en la mayor parte de países de América Latina. A pesar de esa reducción, sigue siendo muy alta. ¿Te das cuenta? La desigualdad sigue siendo muy alta, pero el patrón que se ha visto en la región durante la última década, digamos... En toda la región. En toda la región. En América Latina es de una reducción. ¿Por qué ha habido esa reducción en la desigualdad, en las brechas de ingresos entre más pobres y más ricos? Que no quiere decir que los ingresos de los más ricos haya bajado. Los ingresos de los más ricos puede haber subido, pero el del ingreso de los más pobres ha subido más. Ha subido más, ¿no? Ha subido un poco más de tal manera que la brecha se ha reducido un poco. ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento ha generado empleos para los menos educados, para los más pobres. Ha habido mayor inserción laboral femenina, ha habido un aumento de la demanda por trabajo de trabajadores de menos calificación, que no es que estén bien, pero están mejor de lo que estaban hace 10 años. Y por otro lado, ha habido una mejora en la calidad de los programas de transferencia, como transferencias condicionadas en muchos de los países de la región. Programas de transferencia. Esto me lleva a la otra pregunta. De acuerdo a la CEPAL, no he visto los números del Banco Mundial, la CEPAL lo ha dicho muchas veces, en este asunto de avances en el índice de Gini, Venezuela es un país que lo ha aumentado más que cualquier otro o tanto como el que más. Sobre todo en las metas del milenio y etcétera. Pero Venezuela tiene un sistema económico, un modelo económico totalmente diferente al de la mayoría de los países de América Latina. En ese sentido, y no necesariamente ha sido la economía que más ha crecido. Así es. Ha sido la economía o el modelo que más ha avanzado tal vez o que más ha trabajado en estos programas de transferencia. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿El programa de transferencia o el crecimiento económico? Porque Venezuela no es el que más ha crecido tampoco. No, otra vez son las dos cosas. Y como tú dices siempre, el crecimiento económico es clave, pero te digo cómo se balancean, cómo se puede hacer un balance de las dos cosas, ¿no? Por un lado, los programas de transferencia efectivamente pueden tener un impacto importante sobre el ingreso de los más pobres y puede reducir la desigualdad, y efectivamente lo ha tenido. Y la magnitud de ese impacto ha sido más grande en los países que han tenido programas cuya escala ha sido más grande, por ejemplo, Venezuela. Entonces, la importancia de los programas de transferencias para reducir la desigualdad en Venezuela ha sido relativamente grande en comparación a la importancia que puede haber tenido el crecimiento económico o la generación de empleo para los más pobres. Pero si tú ese sería el caso de Venezuela. Entonces, el rol de las transferencias es relativamente más grande que el rol de la generación de empleo para los más pobres. Si miras el caso de Perú, es al revés. En el caso de Perú, los dos factores existen. Ha habido una expansión de los programas de transferencia, pero también ha habido mucha generación de empleo para los más pobres. Entonces, si tú juntas a los dos factores, en el caso del Perú, más importante ha sido la generación de empleo que los programas de transferencia.
Entonces, el balance de esos dos factores es distinto en los distintos países. ¿Y cuál es el modelo ideal? ¿Cómo es como debe hacerse en el largo plazo? Mira, el punto central es hacerse la pregunta qué es lo que es más sostenible. Exacto. Y qué es lo que genera capacidades en el mediano plazo, ¿no?, para que eso se pueda sostener y para que todo el mundo pueda salir de la pobreza por sí mismo. Entonces, los programas de transferencia, por ejemplo... Por sí mismos, sin depender de un programa de transferencia. Exactamente. Entonces, ahora, si nosotros miramos una familia pobre y que sus niveles de ingreso no alcanzan como para asegurar que el niño esté bien nutrido, ¿no?, o para asegurar que el niño vaya a la escuela, entonces hay que dar esa transferencia que va a tener dos impactos. Uno, mayores ingresos para esa familia hoy, pero el punto central es que va a permitir que el capital humano de ese niño sea mayor y que efectivamente en el futuro, ¿no?, los hijos de ese niño no necesiten un programa de transferencias. Ahora, no es que los programas de transferencias, si son exitosos en el futuro, van a desaparecer completamente. No, siempre va a haber un 10% más pobre, un 15% más pobre, que por distintas circunstancias va a necesitar algún programa de ese tipo. Pero en un proceso sostenible requiere usualmente de un programa de transferencias que va a cubrir una parte de la población, pero que la mayor parte del ingreso no se deba al crecimiento económico y a la generación de empleo. Aquí es donde te voy a validar una frase que hice mía, no es mía, pero la hice mía, y tú me vas a decir si es válida o no, o si es cierta o no. No hay mejor programa social que el trabajo. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo cual implica un rol muy importante para el sector privado y para el gobierno, ¿no? Para el sector privado en términos de que la generación de empleo viene por el crecimiento económico, por la inversión privada, por la innovación, por mejores tecnologías, y eso es lo que va a generar esos empleos que tú dices. El rol del sector público es asegurarse que haya justamente un piso parejo y que todos los niños y jóvenes puedan acceder a la educación necesaria para poder acceder a esos mejores empleos. En algunos casos no necesitas al Estado, de repente las familias van a poder invertir en educación también, y lo hacen. Pero tienes que asegurarte que todos puedan tener acceso a esas oportunidades. Entonces te das cuenta que para que lo que tú digas se cumpla efectivamente, hay un rol muy importante tanto para el sector privado como para el sector público. Claro. Jaime Saavedra, director de Reducción de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. Te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación.